Hola chicos y chicas, en esta ocasión les voy a dar continuidad a lo que es los diferentes tipos de largo de pantalón. Y ahora vamos a utilizar los moldes básicos del pantalón, ¿sí? Yo los pego para que puedan ver cómo se calca. Pego el otro también y vamos a utilizarlo de esta manera, ¿ok? Vean. Aquí es muy importante que, ya que hagamos el otro largo del pantalón, le pongamos lo que es el margen de costura y las claves y marcas, que son muy importantes para cualquier molde, ¿sí? Vamos a calcar el pantalón, pero recuerden que es muy importante que tomemos en cuenta lo que es el hilo de la tela, ¿sí? Que no se nos olvide, siempre hay que tomar en cuenta eso, sobre todo en el pantalón. Bueno, calcamos hasta la altura de la rodilla, ¿sí? Se calca todo el contorno del pantalón, la parte de la pinza, hay que marcarla porque es así va, el hilo de la tela, ¿sí? Todo lo que es el alrededor del molde hasta llegar a la rodilla, ¿ok? Ahora, en esta ocasión vamos a hacer lo que es la bermuda. Vamos a hacer una bermuda. Entonces la bermuda es muy importante que marquemos hasta la altura de la rodilla. Ahí es el largo de la bermuda, ¿sí? Marcamos todo lo que es la pinza, el hilo de la tela, la otra parte de la pinza, todo el contorno de nuestro molde hasta la altura de la rodilla, ¿sí? Y lo que es la pinza, ¿ok? Hilo, pinza, eso es muy importante. Ahora fíjense, para ir despegando nuestro molde, para hacer el siguiente procedimiento, es antes de despegarlo hay que marcar lo que es el hilo, lo que es el hilo, vamos a marcar el hilo a la altura de donde estamos trabajando, ¿ok? Vean, aquí donde está, yo doblé para marcar mi hilo, que es muy importante, ¿sí? No se les olvide, el hilo hay que marcarlo, ¿ok? El punto de la pinza también, antes de quitar nuestro molde básico, ¿ok? Entonces, ahora marcamos la pinza y el hilo, ¿verdad? Ya marcamos la pinza, ahora vamos a marcar a dónde va el hilo del pantalón. ¿Ok? Ahí está. Ya entonces, teniendo marcado nuestro hilo y nuestra pinza, ya quitamos el pantalón. La pinza, en el punto de la pinza yo le puse un alfiler para que se pudiera traspasar y poderlo marcar, ¿ok? Entonces ahora vamos a unir lo importante que es el hilo, ¿ok? Vamos a marcar todo lo que es el hilo del pantalón, en ambos pantalones, ¿verdad? Recuerden que se marca únicamente a la altura de la rodilla, ¿sí? Ahí es la bermuda. Ese es el largo que corresponde a la bermuda, ¿ok? Marcamos la pinza, la voy a marcar en otro color para que se distinga. Vamos a hacer de color rosa o rojo, el color que ustedes tengan para distinguir la pinza que resalte, ¿verdad? Puede ser color rojo o rosa, no hay problema. Aquí ya se ve, ¿sí? Ahora, aquí esta es un poco más sencillo hacer la bermuda porque ya se sabe que nada más se marca hasta la rodilla y eso sería todo. Pero ahora, ¿qué sigue? Vamos a marcar lo que es el margen de costura. En el margen de costura me está indicando la cintura 1 centímetro. Marcamos 1 centímetro. Donde está la pinza y que es en la parte de la cintura.
En ambos moldes vamos a hacer eso del margen de costura. Ahora, ¿qué me está indicando? Costados. Los costados son aquí 1,5. 1,5. Esto es el costado. ¿Sí? 1,5. Y aquí igual, 1,5. Todo nuestro costado. Ahora nos está indicando entrepierna. La entrepierna es del tiro hacia abajo, es la entrepierna. 1,5. Todo esto es 1,5 para que nos dé refuerzo a la hora de confeccionar. Es importante poner una cantidad adecuada para que no se haga bolas la costura, pero que también no se nos descosa la prenda, ¿ok? Ahora nos está indicando dobladillo. El dobladillo es la parte de abajo, ya sea de la falda, del vestido, todo lo de abajo lleva 3 centímetros. Eso es lo que yo acostumbro ponerle para que tenga una mejor caída, ¿verdad? Una mejor forma nuestra prenda. Luce mejor con un dobladillo ancho, que sea de 3 centímetros, no más. Hay quienes les pongan un poco más o hay quienes les ponen un poco menos. También depende mucho de la tela que vayan a utilizar. Ahora vamos con el tiro. El tiro es 1 centímetro. 1 centímetro se le pone al tiro. Recuerden, es semicurvo. Es importante que le pongan poca costura, ¿sí? Porque como tiene una media curva, a la hora de confeccionar, si le ponemos más, se nos hace bolas la costura, ¿ok? Y ahí si ustedes se pueden dar cuenta que ya tenemos nuestro dobladillo, nuestra margen de costura en todo. No nada más en el dobladillo, sino en el tiro y en el costado, como lo indica en mi tabla que acabo de mostrarles, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría? Pues las claves y marcas, ¿ok? Las claves y marcas son muy importantes. Aquí sería el hilo de la tela, ya lo habíamos marcado, pero aquí hay que poner la flechita, ¿ok? Lo ponemos con negro para que lo vean bien. Ya lo teníamos en verde, eso es lo principal, pero ahora para que se vea la clave y marca, ahora va P de pantalón, la D de delantero, P de pantalón, la T de trasero, la T de talla, como dice aquí, pero en esta ocasión es 9, puede ser otra talla, no hay ningún problema, pero siempre debe de ir la T. Y ahora les voy a mostrar cómo quedaría con el margen de costura en papel Craftsena para utilizarlo para cualquier confección que vayamos a hacer de una bermuda o una transformación, ¿sí? Este es el básico de la bermuda. Y así quedaría en papel Craftsena con su aumento costura correspondiente, con sus claves y marcas que les acababa de explicar y la pinza, ¿sí? Está marcada la pinza. Como podrán ver, aquí ya tiene su margen de costura, ¿sí? Para no marcarlo todo, solamente los ángulos para que vean cómo su margen de costura ya lo tiene, el dobladillo ya lo tiene, ¿sí? Y así quedaría como un básico de bermuda. Espero que les guste, que me den like, que compartan. Es muy importante para mí que se suscriban. Muchas gracias por todos los suscriptores. De verdad se los agradezco mucho y eso me motiva para seguir enseñándoles más